El capitalismo, un ideal desconocido de Ayn Rand. Comentario de Héctor Rosales. Más contenido en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con doble F. Quizá y comience una nueva serie de escritos relacionados entre el capitalismo, cristianismo y la idea del libre albedrío. Hallamos una interesante crítica contra la anulación de la democracia por ideas erróneas, como que todos pueden votar y que todo voto vale igual, sin importar cuántos impuestos pagas o la formación que tengas. Si observan a un mendigo en la esquina de una calle, lo identifican con un holgazán. En la economía política, se convierte en un consumidor soberano. Si oyen la doctrina comunista de que toda propiedad debe pertenecer al Estado, la rechazan con énfasis y opinan, sinceramente, que deberían luchar a muerte contra el comunismo. Pero, en la economía política, hablan del deber del Estado de emprender una redistribución justa de la pobreza y de los empresarios como los mejores y más eficientes fideicomisarios de los recursos naturales de la nación. En pocas palabras dice que permitir que todos voten sin importar quién sea, y su opinión sin sustento ni valor sea igual a la tuya, es la destrucción de toda nación. Lo hemos visto al ser entrevistados los morenistas, no saben nada de lo que hace el dictador, solo quieren dinero fácil porque creen que la nación se los debe por existir. Segunda cita. Se debe empezar por identificar la naturaleza del hombre, es decir, aquellas características esenciales que lo distinguen de otras especies vivientes. La característica esencial del hombre es su facultad racional. La mente del hombre es su medio de supervivencia básico, su único medio de adquirir conocimiento. Tercera cita. El hombre es la única especie viviente que puede transmitir y expandir su provisión de conocimiento de generación a generación. Pero esa transmisión requiere un proceso de pensamiento de cada individuo que lo recibe. Así lo atestiguan los colapsos de la civilización, las épocas oscuras de la historia en el progreso del hombre, cuando el conocimiento acumulado de varios siglos desapareció de las vidas de los hombres que no tuvieron la capacidad o la voluntad para pensar, o que se les prohibió. Cuarta cita. Pueden sobrevivir, temporalmente, saqueando los bienes producidos por otros. Pero esos otros tuvieron que producirlos, o nadie habría sobrevivido. De aquí la quiebra económica de Venezuela con hiperinflación, los gobiernos socialistas para comprar votos roban el trabajo de otros. Si no se puede ejercer el derecho de propiedad, no se puede ejercer ningún otro derecho. Buena pregunta. ¿Tiene el hombre derecho a existir en su propio beneficio, o nace en la esclavitud, como siervo no remunerado que debe seguir comprando su vida sirviendo a la tribu pero no puede adquirirla nunca libre y completamente? El capitalismo y el cristianismo son las únicas filosofías que responden sí, el hombre es libre. Los derechos solo son vulnerados por la fuerza. El Estado debería de proteger al hombre de la fuerza física y hacer eso, y limitarse a eso. Hay ideologías similares al nazismo, como la idea de que las personas nacen determinismo, o la idea de que la clase social determinará todo en la vida de las personas, como por quién van a votar y lo que van a hacer con sus vidas. No estoy diciendo que el ideal del capitalismo sea 100% coincidente con los valores del cristianismo, sino que tiene varios en común, como el libre albedrío. Agregar que el cristianismo es totalmente anticomunista, y antisocialista, contrario a la doctrina gay y sexista feminista, porque todas estas, a excepción del capitalismo, niegan el libre albedrío. El nazismo y el comunismo, deterministas, lo mismo que la ideología protestante. No aceptan el derecho a disentir del cristianismo. El derecho a discrepar es el más importante y valioso. La autora cree que este es lo que facilita la mente creativa. La autora desprecia el bien común como pretexto comunista para la eliminación de la libertad, como un bien moral, pero que en estricto sentido no es bien común ni interés público. La autora niega la tribu y dice que los pueblos solo son un conjunto de individuos. La Biblia no dice otra cosa. Los comunistas amenazan. El bien común, su definición particular, puede originar por consecuencia posible bien individual. Pero dice que esa no es la prioridad. Lo cual muestra lo riesgoso que es pensar así, la injusticia que tiende a hacer pagar a justos por culpables. Para Ayn Rand el bien individual puede generar un bien comunitario, pero no es prioridad ese bien comunitario, que no se puede perseguir sacrificando individuos, es más no se puede perseguir porque no existe. El bien común es que las leyes rijan igualmente y las personas cumplan con sus obligaciones de no perjudicar o cargar de culpas a los demás. Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Jesús le dijo.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fin de cita. Interpreto que el hombre que no está bien primero no puede ayudar. El capitalismo es la única doctrina económica que sostiene que bien y mal son realidades objetivas, afirma Ayn Rand, que entiendo al no mencionarlo desconocía el cristianismo, pero si hubiera tenido un análisis más profundo como otros economistas, incluso judíos como Hayek, hubiera tenido que aceptar que eso que llama capitalismo, fenómeno occidental, solo pudo darse por las instituciones y el orden occidental generado por el cristianismo. El capitalismo no pudo darse en China, ni en Rusia comunista, ni África tribal. Siguiente cita. La teoría objetiva sostiene que el bien no es ni un atributo de las cosas en sí mismas ni de los estados emocionales del hombre, sino una evaluación de los hechos de la realidad por parte de la consciencia del hombre de acuerdo con un estándar racional de valor. Racional, en este contexto, significa derivado de los hechos de la realidad y validado por un proceso de la razón. La teoría objetiva sostiene que el bien es un aspecto de la realidad en relación con el hombre, y que debe ser descubierto, no inventado, por el hombre. Para una teoría objetiva de los valores, es fundamental la pregunta: ¿de valor, para quién y para qué? Una teoría objetiva no permite prescindir del contexto o del robo de conceptos. No permite separar el valor de la finalidad, el bien de los beneficiarios y los actos del hombre de la razón. Si un hombre cree que el bien es una cuestión de elecciones arbitrarias y subjetivas, el asunto del bien o del mal se reduce, para él, a una cuestión: ¿mis sentimientos o los de ellos? Dice que Adolf Eichmann era un criminal nazi porque era kantiano, un relativista del bien y del mal, un hombre subjetivo. Yo diría que ni él mismo Dios obliga a las personas a hacer lo correcto, deja a su elección muchas cosas. Desde luego que esto no quiere decir que nosotros permitamos delitos impunemente, con independencia de si nos afectan o no directamente. Nos habla más bien de libertades económicas y los valores económicos no superan el valor de la vida. El reconocimiento de los derechos individuales conlleva reconocer que el bien no es una abstracción inefable en alguna dimensión sobrenatural, sino un valor que pertenece a la realidad, a esta tierra, a las vidas de los seres humanos como individuos, téngase en cuenta el derecho a buscar la felicidad. Pero si el potencial intelectual de un determinado hombre apenas le basta para disfrutar de los relatos románticos, no hay razón por la que deba gastar sus magros ingresos, el producto de su esfuerzo, en libros que no puede leer, novelas o libros de autores complejos, o en subvencionar a la industria aeronáutica si sus necesidades de transporte no van más allá de la bicicleta. Los valores no son determinados por decreto ni por el voto de la mayoría. Agrega. Igual que el número de sus adeptos no es una prueba de la verdad o la falsedad de una idea, del mérito o el demérito de una obra de arte, de la eficacia o la ineficacia de un producto, tampoco el valor de los productos o servicios del libre mercado representa por fuerza su valor filosóficamente objetivo, sino solo su valor socialmente objetivo, es decir, la suma de los juicios individuales de todos los hombres involucrados en el comercio en un determinado momento, la suma de lo que ellos valoraron, cada uno en el contexto de su propia vida. Según sea el día y el momento. Un objeto puede ser valioso para alguien, pero hasta entonces no debería gastar en él como exige el Seguro Social, que por cierto en México el IMSS Bienestar es de los peores servicios de salud del mundo, solo superado por las condiciones inhumanas de Cuba. Al que llamo doble robo, porque cobra por anticipado un servicio que cuando se necesita no da. Pone el ejemplo de una mujer que hoy no necesita un microscopio, hoy necesita una barra de labios, pero el día que lo necesita paga el uso del microscopio para un análisis clínico, pero no compra el microscopio. Dinamarca es un infierno, porque el sistema de salud consuma gran parte de los ingresos de todos los daneses. Es una pesadilla que todos los servicios médicos están cubiertos a costa de altos impuestos. Imagina lo antidemocrático que sería cobrarle pagar un hospital entero que no usa, o un viaje a la luna que no le interesa. Así roba el gobierno, así nos roba un político por el que no votamos, que usa nuestros impuestos para proyectos inútiles y costosos como una refinería, un aeropuerto pésimo y aislado o un tren en una selva. No se le cobran impuestos para financiar un hospital entero, un laboratorio de investigación o un viaje en nave espacial a la luna. No tenemos un deber social, al menos con pagar proyectos sin sentido que no nos interesa y no necesitamos bajo el engaño de que lo vamos a necesitar o podríamos necesitarlo, o de que gente que no conocemos ni nos interesa lo van a necesitar o simplemente lo quieren.
No tenemos por qué pagar lo que usan otros, eso es esclavitud. Si quiero gasolina la compro refinada e importada de Estados Unidos, no necesito construir una refinería costosa, ni una empresa para robos nacionales como Pemex. Si solo quería un poco de gasolina, es absurdo decir que tengo que esperar a construir una refinería en México para comprar gasolina barata. Si quiero un refrigerador, no compro una fábrica de refrigeradores. Todo esto es de sentido común, hasta que se llega a los abusos de los grandes gobiernos. Este es el significado moral de la ley de la oferta y la demanda. Representa el rechazo total de dos doctrinas malignas: la premisa tribal y el altruismo. Representa el reconocimiento de que el hombre no es la propiedad ni el sirviente de la tribu, no puede esperar recibir valores sin intercambiarlos por valores proporcionales. Dicho de otra forma, nadie nace para ser robado. El gobierno roba. Desde luego Ayn Rand dice que el Estado debe existir para brindar seguridad. En México el gobierno criminal de López Obrador para comprar votos robó el dinero de la seguridad, por lo que la seguridad se está privatizando. En Querétaro lo único que evitó que un empresario fuera secuestrado fueron sus escoltas. Se privatiza la seguridad cuando la gente hace linchamientos, como en Puebla también. Cada hombre es libre de ascender tan alto como sea capaz o quiera, pero solo el nivel hasta el que piensa determina hasta qué nivel ascenderá. El trabajo físico como tal no puede extenderse más allá del momento inmediato. El hombre que no hace más que trabajo físico consume el material equivalente a su propia contribución al proceso productivo, y no dejará ningún valor remanente para él ni para otros. Dicho de otra forma, Ayn Rand aquí reflexiona de las verdaderas aportaciones de los empresarios, y declara que merecen ser ricos por sus contribuciones a la sociedad. A pesar de recibir un pago, sus ideas le trascienden, sobre todo en las máquinas, que amplifican la capacidad de trabajo, que el esfuerzo humano nunca lograría por sí mismo. Más contenido en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con F. Piensen que lo que digo debe estar en lo cierto, porque si notan los planteamientos de odio y frustración para destruir la libertad y el derecho, como adoctrina Marx Arriaga, todos los comunistas, enemigos de la libertad, hablan de neoliberalismo, capitalismo, patriarcado y cristianismo como si fueran la misma cosa. Lo que miran en estas ideas con odio, es la libertad del ser humano. López Obrador no cree en la libertad del ser humano, quiere la esclavitud de todos los hombres a sus caprichos.